Muy buenas tardes a todos y todas que estáis hoy aquí presentes en este seminario que hemos titulado, como ya sabéis, COVID-19 en África, la cobertura de la pandemia en los medios de comunicación españoles y que celebramos de esta forma, como ya estábamos comentando ahora, tan especial a través de la pantalla. Desde el Observatorio de Estudios Africanos de la Universidad de Valladolid, a la cual pertenezco, os damos las gracias a todos y todas por participar en él. Y también agradecemos muchísimo a los ponentes que están hoy aquí, José Naranjo, Ángeles Jurado y Joan Tusset, que hayan aceptado nuestra invitación. Los tres ponentes, que vamos a tener el placer de escuchar en breve, tienen una larga trayectoria profesional que de manera sintética, para no robar tiempo a las exposiciones, podríamos resumir así. El periodista José Naranjo reside desde 2011 en Senegal y es corresponsal del periódico El País en África Occidental. Además, colabora con otros medios de comunicación, como son la cadena SER, Radio Nacional de España, el periódico La Provincia y la revista Mundo Negro, de la que es columnista. Por su parte, la periodista Ángeles Jurado forma parte actualmente del equipo de comunicación de Casa África y es redactora del blog África no es un país y del portal Planeta Futuro del periódico El País. También ha colaborado con otros medios de comunicación especializados, como son Mundo Negro, Revista 21, Es Global o África Calle, entre otros. Finalmente, el periodista Joan Tussell es desde 2010 el jefe de área de medios de comunicación de Casa África y, como tal, ha impulsado distintas iniciativas, como es, por ejemplo, el Encuentro de Periodistas de África-España, el ciclo de conferencias de actualidad África es Noticia, la Guía de África para periodistas en el Mundial de Sudáfrica o el dossier especial sobre coronavirus en África que envían desde esta institución, Casa África, diariamente. Dicho esto, es el momento de los protagonistas de esta tarde. En primer lugar, va a intervenir José Naranjo y después van a intervenir seguido Ángeles Jurado y Joan Tussell. Para no robar más tiempo, te cedo la palabra ahora mismo, José Naranjo, cuando quieras, es tu tiempo. Muy bien, gracias Patricia, gracias a la Universidad de Valladolid, primero por interesarse por este tema que mezcla pues un asunto que está de tanta actualidad como es esta pandemia de coronavirus y por otro que lo mezcla, digamos, con el periodismo, que al final, bueno, pues es la pasión que compartimos, yo creo que muchos de los que estamos aquí y yo personalmente, ¿no? Y además en África, continente al que he dedicado los últimos 9 años de mi vida desde que me vine a vivir a Senegal. Y, y bueno, creo que además me parece que es un tema muy oportuno, ¿no? Creo que los periodistas, los medios de comunicación, también los investigadores y los expertos deberíamos hacer este tipo de paradas en boxes y tratar también de mirar a ver cómo lo hacemos, ¿no? Tratar de descubrir si hemos cometido algún error, en qué nos hemos equivocado, o si hay cosas que podíamos haber hecho mejor, ¿no? Bueno, entrando ya en harina, yo no sé si voy a agotar siquiera todo el tiempo que me proponías, porque están Joan y Angie también, para una hora creo que tenemos, y también quizás sería interesante, no sé si está previsto en el formato, de escuchar a la gente que pueda preguntar o intervenir y alguna duda. Pero sí que me gustaría poner el acento en varios elementos, ¿no? Vamos a hablar sobre el tratamiento del coronavirus, el tratamiento informativo del coronavirus en África. Y yo creo que también, por tanto, para aquellos que no lo conozcan, dar al menos algunas pinceladas de cómo ha sido ese coronavirus en África, cómo ha evolucionado, ¿no? Yo intentaré combinar un poco esos dos elementos, ¿no? Bueno, lo primero es decir que los primeros casos de coronavirus se detectan allá por el mes de febrero. Los primeros son en concreto en Egipto y en Argelia. Y el primer caso ya en lo que se llama el África subsahariana aparece en Nigeria también a finales del mes de febrero. Eh,
Para ese entonces ya, como es sabido, en China había una altísima incidencia y aunque no era tan sabido, porque yo creo que no se estaban haciendo todavía muchos test, etcétera, pero ya estaba circulando de una manera muy amplia el virus por Europa, como pocos días después se vino a demostrar, ¿no? Eh, lo primero sobre el relato informativo del virus en África, en cuanto aparecen los primeros casos, e incluso antes de que aparezcan en algunos países los primeros casos, ya se empieza a construir una especie de lo que yo llamo un relato de la hecatombe o una narrativa con un acento claramente catastrofista sobre lo que iba a ocurrir en África. Es un relato que tiene su origen o que empieza a alarvarse, digamos, en esos momentos, finales de febrero, principios de marzo, pero que adquiere ya una enorme dimensión a partir de finales de marzo, el mes de abril, ¿no? Digamos que la constatación era en Europa, en China y en Europa estaba el virus haciendo auténticos estragos, provocando incluso el colapso o el casi colapso de los sistemas públicos de salud probablemente más potentes del mundo, como son los europeos y en concreto el español, ¿no? Pese a todos los recortes de los últimos años, estamos hablando de un sistema público de salud muy sólido. Si eso ocurría en Europa o ocurría en España, ¿qué catástrofe era la que se avecinaba en África? Digamos que ese era el hilo argumental principal, dado que al coronavirus era imposible pararlo, ¿no? Digamos que esa era la línea de pensamiento que yo entiendo que se seguía, ¿no? Todo ello pese a que todavía en África era muy incipiente la pandemia, no había prácticamente casos, de hecho algunos países incluso ni tenían casos, ¿no? Va pasando el tiempo y este relato de la catástrofe que se va viendo reforzado por informes de los propios centros de control de las enfermedades, los CDC africanos, John Nkengasong, que es uno de los grandes, digamos, fuentes informativas sobre el COVID en África, habló de catástrofe inminente. La OMS, la propia OMS, alertó de lo que iba a ocurrir en África, de que iba a ser tremendo. Naciones Unidas también lo dijo, fundaciones como la Fundación Bill y Melinda Gates, desde allí también procedían mensajes que hablaban de que iba a haber en las calles de África, íbamos a ver un montón de muertos en las calles de África, etc. Todo ello pese a que la realidad iba por un camino muy diferente, ¿no? Para justificar que todavía no se estaba dando esa catástrofe, surge el primer argumento y es, bueno, pero es que en África llegó más tarde, en África va más lento y por tanto esa catástrofe que todos vaticinamos ya llegará. Entonces, desde el periodismo lo que empezó a ocurrir es que se hizo una especie de lo que yo llamo también periodismo preventivo y en lugar de contar lo que estaba pasando y admitir lo que desconocíamos, se lanzaron muchos a escribir sobre lo que iba a ocurrir, basándose en este tipo de informes y de modelizaciones que algunos centros de investigación y algunas instituciones internacionales hicieron sobre la evolución de la pandemia en África. Es decir, forjaron una evolución y una previsión de la pandemia sobre la base de lo que había ocurrido en otros lugares del mundo, sin tener en cuenta las especificidades locales africanas, que eran muchas, como luego se demostró, pero que desde entonces yo creo que ya se podía intuir que la pandemia estaba teniendo un comportamiento muy diferente en África. Pese a ello, el relato dominante que se fue imponiendo fue el de decir, todavía es pronto, la catástrofe ya vendrá. Seguimos avanzando en el tiempo, la catástrofe no llegaba. Es verdad que en algunos países, como en Sudáfrica, la pandemia impactó de manera muy, muy fuerte, pero si miramos en Sudáfrica o en Marruecos y en otros países, ¿no? En Etiopía, ahora está fuerte, en Kenia, pero si miramos la foto global, nos damos cuenta de que estaban muy lejos de ser una catástrofe, de que estábamos en cifras mucho menores porcentualmente de lo que estaba ocurriendo en otros lugares. Entonces, en esta narrativa de la hecatombe se decidió que seguía pasando el tiempo y no ocurría nada, pues se agarró de repente esa narrativa a otro argumento y era el de la falta de test. Decían, bueno, es verdad, no ha ocurrido la catástrofe, pero es que como no se hacen test suficientes, pues entonces no sabemos la dimensión
de la epidemia en África. Pero claro, ese argumento, que en un momento dado puede ser válido, porque es verdad que en los primeros meses de la pandemia en África se hacían muy pocos test, es verdad que hoy en día se hacen menos test de los que se hacen en otros lugares del mundo, aunque muchos científicos africanos defienden que la cantidad de test que se han hecho y que la evolución a la hora de hacer test ha sido muy positiva en África. Se ha pasado de 2 laboratorios en todo el continente al principio de la pandemia a que prácticamente todos los países africanos tengan su propio laboratorio. Ha habido una notable evolución positiva en la capacidad diagnóstica del coronavirus en África. Pese a ello, se seguían aferrando a este argumento, pero decía, creo que este argumento tiene una enorme debilidad, y es que puede ser que no se hagan test suficientes, pero lo que era incontestable, y ya estoy hablando del mes de agosto, septiembre, lo que era ya incontestable era que no había un pico de mortalidad, como estos picos de mortalidad que han aparecido en tantos países, que puede ser que esté reflejando casos de coronavirus que no estaban registrados en las estadísticas oficiales. No los ha habido, insisto, salvo en algunos países concretos como Sudáfrica, etcétera. Pero es que tampoco los servicios sanitarios, los servicios públicos de salud africanos, que es cierto que son servicios de salud que arrastran enormes deficiencias, quizás en otro debate podamos entrar en las razones, pero es verdad que estamos ante los servicios públicos de salud probablemente más débiles del mundo, pero en ningún momento se vieron colapsados por casos graves de la pandemia. Entonces, estamos hablando de que la pandemia ha tenido claramente un comportamiento distinto en el continente africano frente a lo ocurrido en otros lugares del mundo. Esa narrativa de la hecatombe, de la catástrofe, en lugar de asumir el desconocimiento de las razones por las que en África se ha comportado de una manera distinta, llega ya a lo que es su máxima expresión y acaba por decir el milagro del coronavirus en África. Como si hubiera algún tipo de intervención divina o de misterio de los druidas para que en África la pandemia haya tenido un comportamiento distinto. A mí me parece que se han cometido varios pecados en la construcción del relato, de la narrativa o del relato informativo sobre África. Creo que se ha pecado sobre todo de falta de terreno, en el sentido de que la mayor parte de los periodistas y de los medios que han apostado sus fichas por este relato, la mayor parte no han contado con periodistas en la propia África. Una vez más, África contada desde el exterior. Y este es uno de los grandes pecados que se suele cometer, ¿no? Porque claro, a mí, esto lo hablé mucho con Joan en su momento, yo estaba asistiendo a la construcción de esta narrativa desde Senegal, en el país en el que vivo, ¿no? Salía a la calle, yo no estaba confinado, salía a la calle, veía lo que estaba pasando, entrevistaba a Ousmane Faye, el director del Instituto Pasteur de Senegal, o a científicos, hablaba con unos, con otros, y estaba muy lejos de tener esa percepción de la realidad. Pero claro, cuando estás fuera, cuando estás en otro lugar del mundo, construyendo o contribuyendo a la construcción de esa narrativa a partir de modelos que no tienen en cuenta las especificidades locales, las posibilidades de que cometas un error de apreciación son muy altas, ¿no? Y sobre todo cuando los que han elaborado esos modelos o esas previsiones o han contribuido a esa narrativa son pues fundaciones, organismos oficiales como Naciones Unidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entiendo que ese error se cometa, pero lo que no entiendo como periodista y lo que no entiendo desde la perspectiva del periodismo es que los medios de comunicación hayamos bailado al son de esa narrativa, ¿no? Y a mí eso es lo que particularmente me ha molestado. Creo que faltó visión desde el terreno. En este sentido, como lo que hablamos es del tratamiento informativo en España, me gustaría nombrar, porque he tenido la oportunidad de seguirlo y me parece que es una luz que ha brillado en medio de esta oscuridad. Las compañeras de la agencia EFE desde Kenia creo que han hecho un trabajo brillante como en otros temas, también lo hacen. Creo que han hecho un trabajo brillante también a la hora de informar sobre esta pandemia. Se han ceñido a los hechos y han optado por no caer en esa tentación de, por un titular majestuoso en el que se pueda conjugar y meter en el mismo titular 500.000 muertos y África, que eso es como llama mucho la atención, no han caído, digamos, en esa tentación y se ciñeron más a los hechos, ¿no? Y eso yo creo que es digno de mencionarlo, ¿no?
Y hay particularmente un aspecto que a mí me ha un poco sorprendido o me ha llamado la atención y que no se haya tenido en cuenta. Y que creo que se debía haber hablado mucho más de él del que se ha hablado, ¿no? Y es, primero, la rapidísima reacción de los gobiernos africanos. Cuando aquí no había prácticamente casos, se cerraron fronteras, se adoptaron medidas drásticas de confinamiento, totales o parciales, en función de la realidad socioeconómica de cada país. Se prohibió toda la actividad lectiva, se suspendieron los rezos en las mezquitas, o sea, realmente se lo tomaron muy en serio. Evidentemente que esa reacción rápida se debió al hecho de que ya desde el mes de febrero, cuando en otros lugares la gente estaba yendo a competiciones deportivas, organizando actos, mítines, etc., aquí ya los ministros de Sanidad se habían reunido y se estaban preparando para lo que sabían que iba a llegar. Entonces, esa rápida reacción creo que fue fundamental. Yo creo que eso ya es un rol de los científicos por saber qué parte de la responsabilidad o de la, entre comillas, culpa de este diferente comportamiento del coronavirus en África tuvo la rápida reacción, pero que hubo una rápida reacción y drástica en muchos países fue evidente. Rápida reacción por un lado. Por otro lado, la experiencia en la gestión de crisis de salud pública. Yo recuerdo haber publicado un artículo a principios de abril o finales de marzo hablando de que si una fortaleza tenía África, a diferencia de otros lugares del mundo, es que aquí están muy acostumbrados a lidiar, a gestionar epidemias o crisis de salud pública como es el coronavirus. Hay un músculo de implicación comunitaria del que se carece en otros lugares. Yo tengo la maravillosa oportunidad de estar un poco, de conocer los dos lugares, ¿no? De vivir en África, pero proceder de Europa y de poder tener elementos para comparar. Cuando aquí dijeron lavado de manos, no se tardó 0 segundos en que en todos los organismos oficiales, en muchos lugares privados, hubiera lavado de manos en la puerta y la gente se lavaba las manos. Uso de mascarillas. Al principio todo el mundo se puso la mascarilla, incluso se acudió a medidas coercitivas también para el tema de las mascarillas, porque también son conscientes de que hay quien no lo va a respetar. Pero digamos que los agentes comunitarios se activaron muy rápido, porque eso es precisamente lo que hacen en otras epidemias. Hay que recordar que aquí tenemos tuberculosis, que tenemos sarampión, que tenemos VIH, que están los famosos ébolas, no en Senegal, pero en otros países. Bueno, ébola en 2014 hubo un caso en Senegal, pero en la región de África Occidental. O sea que hay, digamos, una cierta capacidad para abordar una epidemia como esta, que recordémoslo, y yo creo que esa también es un poco la gran lección que África un poco nos da en esta epidemia, y es que la medicina, y sobre todo la salud pública, no es solo tener respiradores, tener hospitales, tener material, que por supuesto que eso ayuda, sobre todo para los casos graves que requieren de hospitalización, pero las pandemias donde hay que pararlas es en las comunidades. Como pasa con el ébola, yo he tenido la oportunidad de cubrir 2 ébolas, el de 2014 en varios países y el de 2019 en el este del Congo. Y los antropólogos, los que gestionan este tipo de pandemias, insisten una y otra vez en la importancia del trabajo comunitario para parar la pandemia. Esta es la clave. Esta es absolutamente la clave. Lo estamos viendo en España. Los comportamientos cívicos, adoptar las medidas de prevención, hacer lo que las autoridades te dictan, que son las que se supone que están tomando esas medidas a partir de informes científicos, de los que saben, de los científicos. Entonces, eso en África se activó, y se activó también muy rápido. Y despreciar ese valor añadido, esa fortaleza de África, ha sido una parte, a mi juicio, también del error que se ha cometido en el análisis de la pandemia. Luego está el elemento, por supuesto, de la juventud de la población, de la pirámide poblacional. Si una enfermedad en la que la inmensa mayoría de los casos de las personas jóvenes que lo padecen son asintomáticos, ¿cómo se puede prever que se va a disparar hasta ese punto cuando en África estamos hablando de que hay un 50% de población menor de 20 años, cuando un 70% de la población tiene menos de 30 y cuando los mayores de 65 son solo un 5% de la población?
eso ya es definitorio y marca mucho también el hecho de cómo va a evolucionar la pandemia. Hay estudios que están ahora mismo pendientes de verificación y de estos procesos que tienen los organismos científicos para publicarlos, pero que yo sé que ya están por ahí circulando, que hablan de que en África, en algunos lugares ha habido una alta cero prevalencia, es decir, el virus ha circulado. No todo es achacable a la rapidez en la reacción, al cierre de fronteras y a la implicación comunitaria. También hay otros factores que han hecho que no haya tantos casos graves. Hablo de uno, la población joven, pero hay otros, y aquí ya con esto voy a ir ya un poco terminando, y es estos factores que se están investigando. El tema de las inmunidades cruzadas, que se ha hablado mucho. Es posible que una población como la africana, que está expuesta o más expuesta que otros lugares del mundo a otro tipo de coronavirus, digamos a primos del actual coronavirus que golpea en esta pandemia, es posible, ¿por qué no?, que si ya existe una cierta inmunidad de rebaño para esos otros coronavirus, a lo mejor esa inmunidad puede ser que contribuya a generar también inmunidad para el coronavirus. No está aún probado científicamente, pero esperemos que algún día pues, se pueda demostrar, se pueda averiguar, se pueda saber, porque eso nos ayudará a entender algo que es verdad, que hasta ahora no hemos sabido explicar de por qué la pandemia en África ha sido muy diferente. Quizás otra causa puede ser el uso de los antipalúdicos, los medicamentos que combaten la malaria. Algunos de los componentes que se utilizan en esos medicamentos están siendo utilizados como tratamiento, aunque hay todo un debate sobre los tratamientos todavía, pero están siendo utilizados como tratamientos, como por ejemplo la cloroquina, ¿no? Que en Senegal, en concreto, en un país donde ha habido 15.000 casos desde que empezó la pandemia y 350 muertos, imagínate la dimensión, un país de 16 millones, hemos tenido 300 muertos. Es que cualquier otra enfermedad mata muchísimo más en Senegal que el coronavirus. Entonces, claro, digamos que si hay elementos que desconocemos sobre la evolución de la pandemia, creo que sería más sencillo, más ajustado a la realidad y también, por qué no decirlo, más humilde reconocer que no sabemos, que es un virus nuevo para la ciencia y que desconocemos lo que ha pasado, en lugar de lanzarnos a previsiones catastrofistas que además han sentado fatal en África, han ofendido a mucha gente, porque también se preguntaban, bueno, ¿hay algún instituto oficial que se atreva a decir que en África va a haber 30, que en Europa va a haber 30 millones de muertos? Y soltarlo así, ¿no? Como una cosa, claro, son como, ha sentado mal realmente. De hecho, hubo una reacción incluso de intelectuales africanos que firmaron un manifiesto en el que denunciaban que una vez más había una visión eurocéntrica de las cosas y que no se estaba teniendo en cuenta pues esas especificidades y esa realidad, o que simplemente no se admitía la posibilidad, Dios mío, de que no sabemos, ¿no? Yo creo que nos falta a nuestra sociedad la capacidad de asumir que hay cosas que desconocemos. Yo creo que eso también es algo que quizás deberíamos hacernoslo mirar, ¿no? en algún momento. Entonces, bueno, quiero terminar también con una anécdota y es que tiene que ver también con el tratamiento informativo, no solo del coronavirus, sino de las pandemias, ¿no? Y es como tuve la oportunidad de cubrir ébola, recuerdo el estupor y la alarma que cundía cuando yo transmitía noticias como, por ejemplo, que había comunidades en África o en Congo o en Liberia que atacaban a los sanitarios cuando la epidemia de ébola porque tenían miedo a lo que estaba pasando o que negaban la existencia del ébola. Recuerdo que en Europa me decían, pero ¿cómo es posible? Claro, que estás en África negando el ébola, atacando a los sanitarios, no cumpliendo con las normas que debían porque decían que el ébola no existía, tal. Hay que reeducar a los africanos para que entiendan. Exactamente lo mismo lo estamos viendo ahora en Europa. Al final, porque en Europa también hay un rechazo, estamos viendo a los negacionistas, estamos viendo cómo hay jóvenes que se burlan de las medidas, que salen, que se manifiestan, que rompen los toques de queda. Exactamente lo que yo viví con el ébola en África Occidental y luego en Congo, y que desde Europa me decían, de alguna manera me transmitían que era pues la ignorancia y el miedo de los africanos, ¿no?, ante la ciencia, ¿no? Al final te das cuenta de que el miedo es un fenómeno
totalmente universal y que en esta ocasión nos ha tocado, al lado, les ha tocado, o nos ha tocado en cierta manera, al lado, al primer mundo, ¿no? Vivir ese miedo, vivir esa angustia, vivir el confinamiento, vivir las medidas drásticas adoptadas por los gobiernos. Y por una vez, África, por las razones que sean, ha salido de alguna manera mejor parada, ¿no? Todavía, insisto, todavía hay que ver cómo evoluciona. Yo no soy científico, pero yo he tratado de contar lo que he visto, lo que he vivido, lo que me han contado la gente aquí. Y yo creo que al final esa es la clave del periodismo, no lanzarnos a narrativas muy aplaudidas en determinados medios, en determinadas secciones de determinados medios, porque al final vendían mucho más, ¿no? Y se ajustaban mucho a esa mentalidad de que, joder, si nosotros hemos fracasado, en África es que tiene que ser la catástrofe, ¿no? Al final, en el fondo, yo creo que era un poco eso, ¿no? Y al final, bueno, se ha demostrado que de momento no es así, esperemos que siga siendo así, pero desde luego la pandemia se ha comportado de manera totalmente distinta y creo que, por resumir, en la construcción del relato informativo, yo he notado una gran diferencia entre aquellos medios que han apostado por la información de los que están en África, por hacer más caso a los medios propiamente africanos, a los científicos africanos, a los que lo contaban desde aquí, que por la construcción de un relato que se hacía del exterior. Así que, bueno, pues eso es un poco lo que quería trasladarles y ya luego en el turno de preguntas, si alguien quiere ampliar alguna cuestión, pues por aquí estaremos. Gracias. Muchísimas gracias, José. Paso al turno de Casa África. Ángeles, entiendo que vas a ser la primera que vas a intervenir por el orden no. que... ¿No? Empiezo vale. yo con lo que si me puedes poner el PowerPoint que habíamos mandado. Sí, voy a ello y comparto presentación. Muy bien. Nada, obviamente lo primero es que intervenir. Perdón, Joan, creo que ya se está viendo. Perdón, Joan, creo que ya se está viendo, ¿verdad? Sí. Vale. Muy bien. Bueno, decirles esto, ¿no? Que intervenir después de Pepe, que ha vivido toda la pandemia desde allí, pues siempre es complicado, ¿no? Es como el día que al futbolista que le toque sustituir a Messi lo va a sufrir de forma tremenda, ¿no? Bueno, lo que les vamos a contar nosotros es que decidimos a raíz del estallido de la pandemia y de que nos mandasen a casa con un estado de alarma el 14 de marzo, que fue cuando empezó el estado de alarma. Nosotros en Casa África hacíamos desde hace muchos años un dossier de prensa de la actualidad africana, que era un dossier que enviábamos a 200 contactos aproximadamente, que era un PDF con información sobre el continente. Obviamente vimos que había que dar un giro, al formato PDF, que ya es más viejo que la castaña, y decidimos que había que cambiar y sobre todo reaccionar rápido al hecho de que se venía algo muy grande y valía la pena, encima, siendo un equipo de 2 personas que estábamos en casa y que estábamos teletrabajando, valía la pena prestarle mucha atención al seguimiento de la pandemia en África y poder compartir ese trabajo, ¿no? Que la gente lo tuviese. Entonces creamos el dossier este que hemos estado haciendo desde ese 16 de marzo, que empezó con 370 casos. Para que se hagan la referencia, hoy llevamos, la cifra oficial de hoy es 1.905.000 casos. Si me pasas a la siguiente, Patricia. Este es el aspecto que tiene, esa es la portada de la web de Casa África, y a la derecha pueden ver dónde están los dosieres que pueden encontrar cada día en nuestra web, que preparamos prontito por la mañana. Intentamos reunir una media de 25 a 30 noticias al día con su correspondiente link y intentamos además establecer una narrativa que te permita prácticamente enterarte un poco de todo
a través del dossier. El dossier empezó siendo, pásame la siguiente, por favor. El dossier empezó siendo muy coronavirus y menos información general sobre África, y nos hemos ido adaptando completamente a la tendencia o al hecho de que cada vez se escribe menos del coronavirus en África, que se ha normalizado completamente ya la situación, y si antes al principio llegábamos a tener 20 noticias diarias de coronavirus en África en el dossier, pues ahora mismo hay 5 o 6, depende del día, ¿no? El dossier ahora mismo está llegando por correo electrónico a 750 destinatarios, además de, como les digo, publicarlos en web, y lo están recibiendo pues desde todas las embajadas de España en África y la red exterior del Instituto Cervantes, bueno, de todo el personal que está, incluso sabemos que llega a soldados desplegados en Mali, Senegal, y está llegando también a un montón de africanistas y periodistas que lo han ido siguiendo, nos han pedido que les añadamos. Si alguien está interesado, solo tiene que mandarnos un correo, ahí donde está el mail, y se lo haremos llegar. Pásame a la siguiente, por favor. Voy a ir muy rápido con esto, porque simplemente me servirá también un poco para introducir diversos temas. Ahora mismo hemos estado hoy haciendo unos números sobre, hemos tenido un mes de muestra y la cantidad de noticias, un poco cómo estaba repartido el dossier. Ya les digo, al principio era muy coronavirus y menos información general sobre África, y ahora mismo es muy poco coronavirus porque se está escribiendo poquísimo y sobre todo información general sobre África. Estos días estamos muy pendientes, por ejemplo, de esta nueva, si se puede llamar ya así, de esta guerra civil en Etiopía, el conflicto del Tigray. Y obviamente hay muy poco porque ya te digo, se escribe poquito de coronavirus. Pásame a la siguiente. Hemos estado contando de dónde procedían todas estas noticias que encontrábamos, ¿no? En medios españoles hemos tenido un 21% de las informaciones, medios africanos otro 21%, y después la mayoría de informaciones, más de la mitad, como veis, venían de medios internacionales, en inglés o en francés. Pásame a la siguiente. En español, y esto también para que veáis un poco cómo ahora mismo está el panorama del periodismo sobre África. Fijaos que un solo medio, que además es el de Pepe Naranjo, tiene casi 4 de cada 10 noticias escritas en español que hemos estado recopilando. Para que os hagáis una idea, el feed de África en el periódico El País, yo creo que tiene cada día 5 o 6 informaciones nuevas, ¿no? Tanto procedencia de corresponsal como de Planeta Futuro o del blog África un País, que coordina en ambos casos Lola Huete. Y el resto está muy repartido. Es que realmente se está escribiendo muy poco. Pásame a la siguiente, por favor. Medios africanos, esto es poca relevancia. Yo creo que hemos visto mucha más información en medios anglófonos que francófonos. Pásame la siguiente. Y bueno, aquí simplemente para reseñar de dónde hemos estado actualizando los datos cada día del coronavirus. Estos son los datos de esta mañana, 1.904.000 casos, de la web del CDC de la Unión Africana, que tiene ese mapa interactivo. Como veis en la imagen del centro, están, por ejemplo, ahí los casos de Sudáfrica, que son 740.000 aproximadamente. Y bueno, manejar esta web está muy bien porque te permite, por ejemplo, ver el número de tests que hayan hecho en cada país. Esto en algunos momentos del desarrollo de la pandemia estábamos viendo que cuando se hablaba, sobre todo esta narrativa que mencionaba antes Pepe, ¿no? De que no se hacen test, pues era verdad. Había algunos países, se daba el caso de que si tenían 8.000 casos, habían hecho 10.000 tests. Eso significa que el porcentaje de positivos, un porcentaje de positivos del 80% significa
que prácticamente solo haces test a los que tienes clarísimo que lo tienen. Entonces, obviamente que hay una infrarrepresentación del número de casos es evidente, eso lo sabemos todos, pero también, como decía muy bien Pepe, es cierto que en ningún momento, y eso también nosotros hemos estado en contacto con las embajadas y en contacto con gente que estaba en el continente, en ningún momento se ha detectado un pico de mortalidad fuera de lo normal que pudiera atribuirse al coronavirus y en ningún momento se han visto los hospitales, las UCIs saturadas con las imágenes que hemos tenido aquí. Esta última gráfica de la derecha es de la página de Worldometers, que saca los datos de la Johns Hopkins. Ha habido bastantes, en todo este proceso, ha habido bastantes días que el CDC ha funcionado muy bien, pero algunos días se retrasaba, algunos días era complicado tener datos actualizados y estaban aún los de ayer. Y hemos tirado mucho también de los datos de Johns Hopkins, que han sido, yo creo que una referencia global para determinar el número de casos de coronavirus. Pasamos a la siguiente. Luego, lo que hablábamos antes, ¿no? Las principales fuentes en España, ya habéis visto que el tema del país está ahora mismo por la poca cantidad de periodistas que hay periodistas españoles que hay en el continente africano, que prácticamente se pueden contar con los dedos de una mano. Están juntos ahí el país y la agencia EFE, y El Mundo lo he puesto al lado para que veáis un poco la diferencia. El país está dando, ya digo, depende del día, 4 o 5 noticias o 6 en el feed africano, y en El Mundo podréis ver que, por ejemplo, en este caso estamos hablando de todos los últimos 7 días han sido estas informaciones, ¿no? Luego Pepe ha mencionado también la agencia EFE. Es cierto que han hecho un trabajo excepcional. Encima hay que poner mucho en valor la red africana que tiene la agencia EFE. Tienen una sede central en Nairobi con 4 personas. Tienen una corresponsal en Sudáfrica, una corresponsal en Senegal, y luego tienen una red de cobertura en 25 países, creo que son a través de stringers, que son corresponsales que cobran a la pieza y bueno, y van mandando información. EFE ha hecho un trabajo descomunal, maravilloso. Problema, que quien accede a las noticias de EFE son los abonados de EFE. Entonces, para poderle, fijaos que su Twitter no lleva links. ¿Por qué? Porque tienen que estar pendientes de quién sube sus noticias, y entonces lo que está ocurriendo es que nosotros nos enteramos 2 días después de un reportaje maravilloso que ha hecho a lo mejor Irene en Nairobi, Patricia en Nairobi o Nerea en Sudáfrica. Nos enteramos por el Clarín argentino o un periódico colombiano o costarricense, o vamos, que al final la decisión de que haya más África en los medios de comunicación depende del editor de internacional de cada medio. Y ahí es donde está la madre de todas las batallas, ¿no? Que es tratar de que entiendan y de que vean de que este continente que siempre queda relegado, si pusiéramos una página, digamos, estaría ahora mismo Trump y Europa abriendo a 5 columnas. Y al final África es el breve que queda abajo a la izquierda, pequeñito, que no lee nadie, ¿no? Entonces hay que tener más conciencia de la importancia de las noticias del continente. Ahora mismo eso se puede ver con la presencia de corresponsales en el terreno. Ahora mismo está Pepe por el país cubriendo todo el continente. Gemma Parellada, que ha estado haciendo también trabajos para el país, es corresponsal de Cataluña Radio, hasta también con RFI, la edición española de RFI. Está Xavi Aldecoa, que desde Barcelona va y viene cuando puede, y obviamente con toda esta pandemia ha podido ir menos, pero bueno, ha estado haciendo unos vídeos desde La Vanguardia que han estado muy bien también de seguimiento del coronavirus. ¿Y quién más? En Uganda está Pablo Moraga, que es corresponsal de EFE también. Y poco más. ¿Me pasas a la siguiente? Una cosa con respecto a lo que dijiste, que en el país, por ejemplo,
durante la época más fuerte del coronavirus, en el Planeta Futuro había un hilo informativo donde se renovaban continuamente las noticias. Ha participado Pepe, ha participado más periodistas que trabajan en el país y que metían a lo mejor Lola Hierro, Lola Huete, Alejandra Agudo, iban metiendo pequeñas dosis, pequeñas píldoras de información o pequeñas noticias que a veces se desarrollaban en algo más amplio y otras veces no, pero había un seguimiento diario de lo que pasaba con el coronavirus en el continente africano y eso no se ha visto en otros medios españoles, obviamente, y en español que yo sepa. Por eso decíamos que la diferencia ahora mismo, ya te digo, con todos los respetos a todos los medios, porque ahora mismo los medios están pasando un momento terrible, es muy complicado ahora mismo tener un medio de comunicación. África obviamente está muy, muy poco representada, ¿no? Pese a esto, fijaos aquí en esta página que estoy hablando de otras fuentes españoles que serían todo ese porcentaje diferente. Pese a esto, hay gente que está haciendo un trabajo maravilloso. Aquí arriba a la izquierda he puesto Africa Mundi, que es esta newsletter que está haciendo el periodista David Soler todos los martes, que es, bueno, un soplo de aire fresco y que se ve voluntad de gente nueva haciendo cosas fantásticas. Es súper recomendable ese newsletter, pues si no lo conocéis, buscadlo y a través de Twitter se lo podéis solicitar a David Solé. Después, bueno, veis que arriba he puesto Mundo Negro y Africaye, que son Mundo Negro, pese a tener, es una revista fundada por misioneros, pero está funcionando de maravilla con la actualidad en su página web, tiene un equipo de periodistas excepcional, está ahí Carla Fibra, Javier Fariñas, Gonzalo Gómez, es decir, a Mundo Negro hay que seguirlo y quitarse de la cabeza esto de que a lo mejor el aura está religiosa, pero en términos de actualidad africana es imprescindible ahora mismo. Todo eso son medios que hemos estado siguiendo y que puntualmente han hecho cosas de coronavirus. ABC, al principio de la pandemia, tenía Alba Morós en Sudáfrica, que a unos cuantos meses volvió para España por tema también de los confinamientos allí. En Sudáfrica fue muy duro el confinamiento. Y bueno, ya veis, ahora Neutral últimamente ha empezado a escribir mucho de África, cosa que estamos encantados. Y ahí también está Europa Press, que tiene un servicio de traducción creo que es de Reuters, por lo que también hemos tenido mucho Europa Press en nuestros dosieres, porque su página de internacional y su pestaña de África se actualiza bastante bien. Lo que digo, la pena con la agencia F, que es como una espina que tenemos clavada desde mucho tiempo, es que ese increíble trabajo que hacen a veces se pierde, porque al final los medios no lo cuelgan y ya te digo, lo acabamos encontrando en webs latinoamericanas. ¿Me pasas a la siguiente? Fuentes internacionales, aún no entramos en medios africanos. Obviamente, las agencias internacionales, Reuters y AP, publican mucho, tienen una red de corresponsales amplísima y es imprescindible. Cuando hicimos el primer encuentro de periodistas España-África hace ya 5 años, trajimos a Eric Chinge para inaugurarlo, que es el presidente de la African Media Initiative, un camerunés que vive en Nairobi y un tío espectacular. Y el dato que nos dio allí es que el 80% de las informaciones sobre el 80% de las informaciones sobre África con las que se informan los africanos, es decir, si tú estás en Senegal y vas a leer algo sobre Uganda o casos así, en el 80% de los casos las informaciones venían de agencias internacionales no africanas, venían de medios no africanos. África tiene un problema también de medios panafricanos grandes y ambiciosos que puedan hacer ese servicio de escribir más de África, y por eso también es lógico que todo este seguimiento diario que hemos estado haciendo, pues haya mucha
haya mucha información internacional. He hablado de las agencias, pero la BBC también tiene un servicio africano inmenso y súper nutrido, por no hablar de RFI. Ahí también entra el concepto de lo que llaman el soft power, la diplomacia. Es una forma de diplomacia pública, en cierta manera, lo que hace Casa África, pero muchos países lo están haciendo a través de sus medios públicos. La BBC tiene un servicio bien fuerte en África porque tiene intereses en África. Por RFI es evidente que tiene un servicio potentísimo, especialmente en África Occidental, porque tiene intereses en África Occidental, pero es que cada vez esto, el mapa geopolítico del mundo también se está viendo en quién sigue más al continente. También hemos visto muchos temas de VOA, que es The Voice of America, que es este medio público estadounidense financiado por la cooperación americana, pero si os fijáis también está Deutsche Welle, que también está haciendo mucha África, y abajo CGTN y Xinhua son los dos grandes medios chinos que están en África y están informando mucho sobre África. Y yo no lo veo porque me veo a mí mismo en la pantallita, pero abajo a la derecha está Anadolu, que ahora mismo Anadolu es la agencia turca. Y los turcos que están empezando a hacer muchas cositas con África, pues mira, ya hay, creo que están haciendo viajes de periodistas africanos a Turquía para enseñarles la agencia, para cursos de formación. Es decir, que el tema de informar sobre África y que tus informaciones las lean los africanos es una forma también de influenciar que sin duda se puede ver en este esquema, ¿no? Bueno, es una cosa que dejo al aire también de por qué no la agencia F puede empezar a poner España un poco más en el mapa, haciendo lo que está haciendo. Obviamente no tenemos los recursos para eso, ¿no? Pero poco a poco, ya que hay una red de corresponsales, ya que hay tanta gente buenísima escribiendo, ¿por qué no se lee en África lo que están haciendo los corresponsales de EFE en África? Este sería un poco mi grito al aire, que no sé si va a llegar a algún lejos, pero bueno, ahí lo estamos intentando. ¿Me pasas a la siguiente? Por último, fuentes africanas. Hemos estado siempre siguiendo mucho. Habéis visto que el porcentaje de africanos era inferior, pero bueno, hemos intentado estar siempre muy atentos. He puesto más grande The Conversation porque ha sido para nosotros una pasada el trabajo que han hecho toda la pandemia. The Conversation, como sabéis, es un medio que se nutre de acuerdos con universidades y sus académicos realizan textos que editan periodistas. Nosotros en el segundo encuentro de periodistas, hace ya 3 años, trajimos a Madrid a Caroline Southey, que es la editora de The Conversation África, y a partir de ahí nació una colaboración con ellos por la que hemos empezado a traducir los temas de The Conversation África que más nos gustan y se los pasamos a The Conversation España. The Conversation España los cuelga y bueno, luego sabéis que The Conversation es un medio que funciona con el tema de que puedes republicar sus informaciones si las citas. Para poneros un ejemplo, al lado de The Conversation veis que hay una noticia de ABC que dice ¿por qué África tiene menos muertes de COVID-19 que de otros continentes? Pues para poneros el ejemplo, hoy he hablado con The Conversation. Esta noticia lleva 144.000 lecturas, que es una pasada. 144.000 y se ha republicado, pues mira, El País, ABC, Las Provincias, Prensa Libre en Guatemala, Canarias 7, La Verdad de Murcia, Nueva Tribuna, El Nacional de Venezuela, El Diario Vasco, El Correo de Vizcaya, El Norte de Castilla, El Diario Montañés, León Noticias, Diario Sur, El Hoy de Extremadura, Ideal de Granada, nuestro blog, obviamente, El Comercio de Gijón, Burgos Conecta o la Revista de Costa Rica. Es decir, que hay interés por leer del continente africano. Nosotros percibimos que sí se leen estas cosas, que interesa leer de África. Problema, el dinero, como siempre, apostar desde un medio por el continente africano, o hay mucha vocación, o dos, es que
es que tienen realmente mucho dinero y lo pueden hacer, pero ahora mismo, tal como está el panorama mediático en el mundo, diría, y en este país, es muy complicado que se hable de África. Simplemente destacaros de toda esta sopa de logos que veis, que hay medios que son imprescindibles. El Mail and Guardian arriba, yo creo que es el periódico sudafricano que encima tiene una visión panafricana espectacular. Ahora se han inventado un suplemento que se llama The Continent, que envían por WhatsApp, que es una maravilla. Y después un clásico de muchos años, que es Africa is a Country. Un poco, hace tiempo que los queríamos poner en un encuentro de periodistas a Sean Jacobs de Africa is a Country a hablar con Lola de África no es un país. Eso está pendiente de hacer. Bueno, y luego veis abajo, está el Daily, en la esquina que ahora no veo, pero está el Daily Maverick de Sudáfrica, que también es muy buena. Y abajo hemos puesto, que no es un medio de comunicación, sino un think tank. Hay varios think tanks que han estado haciendo muy buen trabajo durante toda la pandemia y también para seguir de otros temas. Uno de ellos es el ISS, que tiene la base grande en Sudáfrica, pero también tiene, por ejemplo, gente en Dakar. Y bueno, African Arguments, que está por ahí, es una web que recopila artículos de opinión de gente potente. También vale mucho la pena seguirlo. Y bueno, sin duda está ahí John Africa y Africa Report, que son de la misma familia de propietarios, digamos, que llevan toda la vida ahí escribiendo y funcionando. ¿Me pasas a la siguiente? Pero yo creo que ya estamos. Sí, ya estamos. Yo no voy a ir mucho más allá. Me ha gustado mucho, y es un tema que habíamos hablado bastante con Pepe, ¿no? De cómo ha fluido esta narrativa de los medios de comunicación con todo lo que ha pasado el coronavirus, ¿no? Al principio Pepe hablaba de la hecatombe que se anunciaba, ¿no? Y vino a raíz de unos datos de la Comisión Económica de Naciones Unidas para África. El balance de muertos que anunciaba, los millones de muertos que anunciaba para África, era demoledor. Entonces, se realmente generó una corriente en medios africanos diciendo, bueno, oye, ¿esto qué es? ¿No? Es que era una cifra de 300, no sé si de 300, 200 millones, era una barbaridad, de 1.400 millones de personas, como si se fuera a morir uno de cada 10 o no. Era tremendo, ¿no? Como daban por hecho que se iba a contagiar todo el mundo. El Pepe hablaba después del periodismo preventivo, lo que va a ocurrir. También completamente acertado porque también estuvimos todos esos meses de primera pandemia avisando de que esto va más lento, cuidado porque aquí aún no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? Entonces, obviamente, el gran spoiler de aquí era, oye, que lo están haciendo bien, que es que han parado muy pronto. Yo recuerdo que al principio de la pandemia había 40 de los 55 países africanos que se habían confinado completamente, que habían cerrado a cal y canto antes de tener 10 casos. Es una barbaridad. Eso indica una previsión enorme y en parte también asumir la propia debilidad de sus sistemas sanitarios sabiendo el impacto que podría tener el virus. Otra cosa es que después, y ahí también Angie va a mencionar creo que algún tema en eso, empezó también en África a haber una narrativa de, oye, quizá nos estamos equivocando aplicando el confinamiento tan duro porque no tiene sentido estar confinando en slums en que son inconfinables. A lo mejor lo que hay que insistir son en mucho más en las medidas que ya se estaba haciendo también, en las medidas de higiene, en las medidas de distancia social, pero decir confinar por confinar, oye, igual nos estamos equivocando. Esto no estoy hablando a tiro como dicen el cuñado, ¿no? A tiro pasado todo, ¿no? El capitán a posteriori. No es eso, sino que ya enseguida los propios africanos dijeron, bueno. Entonces le voy a pasar la palabra a Angie porque precisamente lo que habíamos estado hablando de preparar era, ella os va a llevar un poco por
durante estos meses de pandemia, lo que hemos leído de autores y de medios africanos que cuestionaban precisamente este relato del que hemos estado hablando. Entonces le paso la palabra a ella y la otra presentación. Y después seguimos con la... Y pasamos también al otro PowerPoint. A ver si... Vale, pues cuando nos repartimos el trabajo, aquí a Joan le tocó lo más duro es presentar todo lo que hemos hecho a partir de que también hay iniciativas suyas, porque fue una reconversión súper rápida en un momento en que estábamos confinados, estábamos teletrabajando y queríamos seguir con la iniciativa del dossier adaptándolo a las nuevas circunstancias. Y entonces se convirtió en un correo electrónico, una serie de enlaces donde metíamos noticias principalmente del coronavirus para hacer el seguimiento de lo que pasaba en el continente africano, pero de todo, como siempre. Incidiendo un poquito en lo que estaba comentando Joan, hay y que nos comentó en su momento, hace 4 años, creo, el CIGE, el 80% de la información que reciben los propios africanos está escrita por periodistas europeos, occidentales normalmente, y aparece en medios que son extranjeros, que no son africanos. Hay una cosa que me parece especialmente interesante resaltar, que es que nosotros en España hemos tenido, por desgracia, muy poquitos medios que hayan apostado por trabajar con periodistas africanos. Aquí está Pepe, y Pepe en su momento en Guinguimbali Guinguimbali 2012 es cuando dejó de funcionar, me parece, no recuerdo bien, pero en los años que estuvo trabajando Guinguimbali y que también estuvimos colaborando con ellos, espera un segundo. Está distrayendo. Tenían una red de periodistas que estaban trabajando desde los países africanos y que estaban enviando sus crónicas de, por ejemplo, la crisis postelectoral en Costa de Marfil con Patrice Dou, etcétera, 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 de Senegal, de diferentes países africanos, y era un proyecto que se estaba estirando, que se estaba ampliando. Es una cosa que desgraciadamente no pasa en los medios españoles, aunque sé que sabemos que existen iniciativas para incorporar las voces de los periodistas, de los expertos africanos en los medios españoles, no es lo habitual. Sin embargo, en medios como la BBC, en Al Jazeera, en los medios que ha mencionado públicos Joan, en Le Monde Afrique, en diferentes medios, sobre todo ingleses y también norteamericanos y franceses, sí que pasa, se incorporan las voces de los periodistas africanos. Y como Pepe ha explicado, las voces de los periodistas africanos son fundamentales para entender lo que está pasando en el continente africano y el trabajo de colaboración. Entonces, lo que nosotros hicimos, aparte de este dossier, una de las labores también que hemos emprendido durante este tiempo de pandemia fue organizar una serie de vídeos con periodistas y expertos, algunos españoles y otros africanos, que desde el continente nos contaban lo que estaba pasando con el coronavirus, y están todos en YouTube. Pedir entradas para nuestro blog, artículos, diferentes textos que podían servir para explicar la situación y el contexto de cómo se desarrollaba el coronavirus, cómo se vivía en el continente africano. Y también cuando veíamos artículos o veíamos cualquier tipo de texto que pensábamos que podía funcionar para acercarnos mejor a esta realidad al público español, a los lectores españoles, pues pedir una traducción, pedir el permiso para poder reproducir en nuestro blog esos contenidos. Entonces aquí es una cosa muy rapidita porque ya lo más interesante yo creo que es que ustedes pregunten o que hablemos, que conversemos sobre estos temas, pero era una recomendación de 15 lecturas africanas para entender la pandemia, muchas de ellas en nuestro blog. Entonces, si la pasas a la primera, por favor, Patricia. Pues aquí vemos que publicamos casi al principio, a finales de marzo, este texto de Olivia Umurerwa Rutasibwa,
que habla sobre precisamente lo que hemos estado comentando en gran medida durante el día de hoy, el tema de las narrativas, del punto de vista y de lo que consideramos importante, de lo que consideramos que se debe saber, de lo que se debe aprender y de cómo se debe trabajar. Ella habla sobre la manera en que Occidente se relaciona con los conocimientos y cómo nosotros desde un punto de vista totalmente, ¿cómo llamarlo? Céntrico, occidentalcéntrico, eurocéntrico, blancocéntrico, etcétera, consideramos que tienen que explicarse las cosas y resolverse los problemas. Y fue una reflexión muy temprana, porque fue en marzo, a finales de marzo, sobre cómo veían que las narrativas occidentales se estaban imponiendo acerca de lo que pasaba en África y cómo se debía reaccionar ante eso. Si pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que hice fue hablar, esta es ella. Además es interesante porque hay, no sé, desde nuestro punto de vista hemos visto a muchas periodistas, a muchas expertas que también han dado un paso adelante. Si normalmente los periodistas o los expertos africanos están bastante escondidos en los medios de comunicación occidentales o españoles, las mujeres todavía más. Entonces hemos visto a muchas mujeres como aquí Olivia, que se pueden consultar sus textos bueno, puedes verlo en inglés repartido por redes sociales o en holandés, que fue la lengua en que se escribió al principio, pero también está en nuestro blog en español y se puede compartir perfectamente. Y es que esas personas han estado creando una contranarrativa a lo que se estaba diciendo en los medios nuestros. Y está hablando de que de una visión colonizada de la realidad, del desarrollo, desde dónde aprendemos, de quién aprendemos y cómo se tiene que aprovechar un suceso como esta epidemia de coronavirus, una situación como esta, para abrir la mirada y descolonizarnos un poquito la mente respecto al conocimiento, a las noticias, a todo. Siguiente, por favor. Este es bueno, yo creo que es particularmente interesante. Yo creo que Joan vio a Nanjala Niabola escribiendo en Kenia este texto en concreto. Bueno, era The Nation, en este caso hay un periódico en Kenia que se llama The Nation, pero en este caso era en Estados Unidos, en una web norteamericana, y lo leímos y le pedimos permiso por Twitter, le entramos ahí por Twitter, sí. Hello, y le pedimos permiso para traducirlo al español, porque es un texto, de verdad, espectacular sobre lo que hablábamos antes, ¿no? Ese catastrofismo que se les venía a los africanos, ¿no? Y este texto es muy largo, pero es muy interesante para que lo lean. Bueno, en la presentación, si luego todos tienen acceso a ella, a las dos presentaciones, pues vienen los enlaces y pueden leer los textos enteros. Pero ella viene trata muchos temas. Viene a relacionar la epidemia de la gripe española en 1918 y lo que sucedió en Kenia, la reacción contra el poder colonial, la reacción de los kenianos o keniatas contra el poder colonial y contra las campañas de salud pública por la gripe española. En ese momento, con la reacción que había en algunos casos en países africanos contra las medidas que se estaban imponiendo para el coronavirus atajarlo. Y entonces ella también sobre lo que reflexiona es que se desempodera a las personas, se desempodera a los africanos al imponer una serie de políticas que parece que vienen desde arriba, vienen desde la autoridad colonial o desde los expertos blancos o desde una élite que les niega su capacidad de enfrentarse a sus problemas, de tomar iniciativas y de resistir. Luego también explica un poquito la brutalidad policial o la brutalidad que se dio en determinados estados para imponer las medidas para atajar el contagio la extensión del coronavirus. Y es una reflexión súper interesante, muy válida y todavía hoy en día que te hace reflexionar sobre muchos temas y que pone en relación esto de lo que fue en su momento la lucha o el impacto de la gripe española y lo que ha sido en nuestros días el impacto del coronavirus.
Y si pasas a la siguiente, pues se ve ahí a Nanjala y un cachito de su texto. Lo siguiente, la siguiente diapositiva es de Roosevelt Kagumiri, que es ugandesa, es una periodista que ha trabajado con nosotros, que estuvo en el primer encuentro de periodistas África-España, que ha estado aquí dando una charla sobre mujer, sobre un montón de cosas, es ciberactivista, feminista, lo tiene todo. Y además nos grabó un vídeo en su momento desde Uganda, desde el pueblecito donde se estaba quedando durante el confinamiento, hablando de la situación en su país, que se puede consultar en YouTube. Y nos escribió un artículo, un pequeño artículo sobre el problema del incremento de la violencia sexual, de las agresiones sexuales y de la violencia en general contra los más vulnerables durante esta epidemia del coronavirus, como el encierro en las casas en una determinada circunstancia de hacinamiento o sin hacinamiento. El encierro en las casas y el confinamiento favorecía que se diera una mayor violencia contra las mujeres. Ella también en su vídeo explicaba que se ha dado un problema, uno de los muchos problemas que se han dado con el tema de las medidas para atajar el coronavirus, es que, y por la situación que se ha dado con la epidemia, es que muchas mujeres que a lo mejor están embarazadas o tienen problemas, bueno, tienen algún problema específico de salud, tienen miedo a acercarse a los hospitales, sobre todo al principio de la epidemia, cuando se pensaba que en los hospitales, pues bueno, va toda la gente que a lo mejor puede estar contagiada, enferma y que puede ser peor ir que no ir. Pues esa es Roosevelt, que pone lo de la violencia sexual también en contexto porque no dice solamente que haya violencia sexual en Kenia, Etiopía, Nigeria o Ghana, sino que habla de Francia. Es un fenómeno global, no es algo que sea específicamente africano, no es un San Benito más que haya que colgarle a los africanos. Siguiente, por favor, Patricia. Ahí. Este es el siguiente. No, ¿sí? Espera. ¿Me pasó Gaudio ahí? No, ahora está Alex Broadbent, que también es una sugerencia aquí de Joan, cuando había una serie de narrativas que hablaban de que la única forma de enfrentarse al coronavirus era la que se dictaba desde Occidente y todos los gobiernos africanos copiaban prácticamente el esquema de los gobiernos occidentales a la hora de tomar una serie de medidas de salud pública, pues viene este señor, Alex Broadbent, que es director del Instituto para el Futuro del Conocimiento y profesor de filosofía en la Universidad de Johannesburgo, un sudafricano, que está hablando de que el encierro puede ser un error en África. No es solamente que en los medios africanos o los expertos africanos nos estén diciendo que estamos matándolos antes de tiempo o estamos reproduciendo una serie de esquemas que son perjudiciales para su autoestima, pero también para entenderles mejor y para saber qué pasa realmente en el continente, sino que están cuestionándose una serie de verdades o de dogmas y reflexionando y proponiendo otra serie de soluciones. Y después de él va Armand Ghosh, que es escritor. La semana pasada estuvo aquí con nosotros en Casa África, vino a la Feria del Libro, y que está diciendo también, son dos autores que puedes pensar que lo que están escribiendo son temas polémicos o están escritos desde una perspectiva polémica, pero te viene a decir, en cierta manera, que el coronavirus es un problema más de los europeos o incluso de las élites africanas que del africano corriente, si es que algo así existe. Porque estás hablando de un continente donde la esperanza de vida no supera los 62 años, como él dice, él viene de Costa de Marfil, donde la esperanza de vida no supera los 50 y pocos años. Estás hablando de países donde la media son 15, 18, 20 años. Y como antes estaba explicando Pepe, el tema de la juventud es importante para ver la incidencia que el coronavirus tiene sobre la población. Todavía estamos con muchas incertidumbres, no sabemos exactamente qué podemos pensar o decir de la pandemia en muchos casos, pero parece que la juventud de África sí que realmente es una de esas cosas que ha jugado a su favor. La gente de Afribuku cogió este texto que salió en Jeune Afrique, lo tradujo al español y lo publicó. Y se puede leer, ahí está el enlace, y es siempre interesante y provocador. Si pasas a la siguiente,
tenemos a Chile Membe. Él es un filósofo camerunés y en Casa África tenemos debilidad por él, no lo hemos publicado todavía, pero en lo que es nuestro blog continuamente sacamos entrevistas que él publica en otros medios y que nosotros pedimos permiso para traducir, traducimos y colgamos, y también textos suyos. Achille Mbembe hace una reflexión particularmente sobre la ecología, el sistema de emperador en el que estamos inmersos y cómo el capitalismo está acabando con el planeta y está acabando con nosotros y cómo la pandemia se puede ver como un signo más, un síntoma más de este capitalismo salvaje que nos está, bueno, que está destrozando el planeta y nos está destrozando a nosotros. Sigue, por favor. Ahí tienes a Chile Membe y habla eso de abandono y negligencia gubernamental, la materia viva, economía de mercado. Son temas muy profundos, él es filósofo, a mí me resulta complicado de leer, pero bueno, es una de esas personas fundamentales para leer y para comprender el África actual. Pasa, por favor. Este es el manifiesto del que estaba hablando antes Pepe. El manifiesto Juntos podemos salir de esto más fuertes y unidos. Es una protesta contra el afropesimismo que resucitó en los medios de comunicación o en la opinión pública global, por decirlo de alguna manera, con motivo de la pandemia, y un llamamiento a los intelectuales, a los expertos, a los investigadores, a todos los africanos, por crear otro tipo de soluciones, crear otro tipo de narrativas y construir un futuro y una realidad pasada la pandemia y para superar la pandemia. Otra, por favor. Ese es el enlace del manifiesto que lo colgamos en nuestra web. Y aquí tenemos a George Kibalabauer, que también habló otro de las narrativas que se lanzaron a las que puedes llegar desde el continente africano. Está en Africa is a Country. Incidiendo en lo mismo, es que quizás no somos nadie para dar lecciones al continente africano ni a los africanos y que quizás es hora finalmente, a lo mejor con este golpe de realidad, de dejar a todo el mundo crear sus propias soluciones, crear su propio futuro a su manera, sin estar insistiendo en que hay una única vía posible para solucionar las cosas. Siguiente, por favor. Bueno, esto es él eso preconiza que haya una asociación entre los medios de comunicación de los medios africanos y de la diáspora en que se cree información desde el continente africano si realmente queremos acabar con la mala visión o la mala narrativa, o por lo menos contrarrestarla un poquito que se da en muchos medios occidentales. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro tipo de información que se vio o se ha visto poco, salvo quizás en Planeta Futuro, pero muy raramente, que son las soluciones africanas desde África al tema del coronavirus. Su innovación, sabiendo que, sobre todo en un momento determinado, la situación que se daba a nivel global era que todo el mundo estaba compitiendo por los recursos, desde las mascarillas, no sé, iba a decir al papel higiénico, a los respiradores, a todo. Y se veían descartados básicamente de esa competición por su situación de siempre, como estaba comentando Joan antes, el faldoncillo, el pequeño breve que está en la esquinita, mientras que Estados Unidos o Europa están abriendo a 5 columnas. Entonces, personas como este investigador, Hailai Geseseu, habla de unas cuantas de las iniciativas que se tomaron en el continente africano para tener estrategias de prueba y tratamiento, hospitales, cómo funcionar con los hospitales, avances técnicos, investigaciones, etc. Y si te vas a la página siguiente, a la diapositiva siguiente, Larissa Crofi, que es la fundadora y editora principal de Leverson Hills, tiene un proyecto que además estamos sacando en vídeo, con una serie de vídeos cortos donde ella presenta a investigadoras del área STEM. Esto es ciencias, tecnología, medicina y matemáticas. Ingeniería, matemáticas e ingeniería.
pues ella está presentando a las africanas que están en todo el mundo revolucionando o trabajando en esos campos. Tampoco hay que ponerlas como algo excepcional. Y aquí ella se dedicó a escribir, a hablar de unas pocas de esas mujeres que están luchando contra el coronavirus y buscando soluciones en sus países. Siguiente, por favor. Y bueno, en The Conversation ya la mencionó Joan, con todos los bulos y todas las fake news que salieron, todos los rumores en el continente africano, y académicas como estas dos sudafricanas que están deshaciendo esos mitos, informando. Siguiente página tiene sus fotos y las ves no, sí, esas dos. Y luego la siguiente ya está Felwine Sarr, que yo creo que es el final de la presentación, porque Felwine Sarr es también economista, ha escrito Afrotopía, que es un libro que hemos publicado en Casa África, hemos traducido al español y publicado en Casa África, senegalés. Está entre otras cosas, en un comité para devolver el patrimonio robado y expoliado por Francia a los países africanos. Y él habla mucho también de crisis ecológica, emparentado con el tema con lo que habla a Chilemembe, habla de crisis ecológica, de unas nuevas formas de enfocar la economía, de un futuro para todos juntos, de un universo un universo común que todos podamos compartir y trabajar todos juntos por el bien común del planeta. Y eso era un poquito cerrar. Si quieres seguir las últimas, la economía mundial. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una el Daily Maverick, yo creo que lo mencioné. Bueno, esto lo puse como muestra un poco de que también hay una narrativa africana vacilándole un poco al resto del mundo de que en África se han hecho cosas bien, ¿no? Y decía, África puede aprender de los Estados Unidos a cómo no reaccionar en la pandemia del coronavirus, ¿no? De estos también se han leído y la verdad que da gusto poder ver, pues sacando pecho en algunos casos de países que han funcionado mejor. Me acuerdo que Pepe mencionaba antes que Senegal lo ha hecho muy bien y creo que Senegal aparece en el top. Hay un ranking de top mundial de países que lo han hecho mejor ante el coronavirus y creo que Senegal está junto a Nueva Zelanda en los primeros sitios. Bueno, si pasas a la siguiente diapositiva, ya terminaba, decíamos gracias, poníamos añade tu propuesta de lectura africana que quieras incorporar, y no sé nada, pero esos son nuestros correos electrónicos del trabajo por si alguien nos quiere preguntar algo, enviar algún comentario o lo que sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joan y Ángela, Ángeles y Joan. Pasaremos algunos por el chat, algunos participantes han dicho que sí pasaremos las diapositivas, por supuesto, si nos dais ese permiso, se lo pasamos a todos los participantes para que, bueno, puedan copiar vuestras direcciones de correo y cualquier otra cosa que no les haya tiempo a copiar. No sé si José había activado. No, era por estar un poco pendiente si había alguna cuestión más y tal. Bueno, agradecerles también a Joan y a Ángeles, por supuesto, su permanente trabajo en pro de la visibilización de la ciencia y de los medios de comunicación africanos, ¿no? Que al final yo creo que eso es súper importante. ¿No? Patricia, yo creo que lo que ha pasado es que te hemos oído fatal. Me da que tu conexión ahora es flojilla. La verdad, decía que estábamos en el turno de preguntas. Ahora. Vale.
Vale, que estamos en el turno de preguntas y que yo creo que sería interesante en estos 10 minutos que nos quedan para terminar este seminario tan interesante, poder, haceros llegar algunas preguntas sobre lo que habéis comentado o algún tema que para romper. Bien. Me temo que no te hemos entendido mucho, ¿eh? No. Vale, pues voy a volver otra vez a repetir. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Se oye muy mal, me decís. No sé qué. Voy a quizá escribirla por aquí. Puede ser por el chat, a lo mejor, si lo escribes rápidamente, a lo mejor ahí lo tenemos. Sí. Aunque ahora se te oía ya mejor, ¿eh? Hola, Pablo. Por el chat. Espera que me conecto por wifi o algo. A ver, vamos a intentar. Voy a abrir el chat. Vimos tu pregunta, pero desapareció con la siguiente. Entonces vamos a... Pepe, ¿tú pudiste? No, no me dio tiempo a leerla, es que no, y ahora no sé dónde está. Como dice la interrelación que ha habido entre los medios en Latinoamérica. A ver, lee esto. Os quería preguntar a los tres por qué automáticamente los medios de comunicación y las organizaciones internacionales como la OMS o el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África determinaron que la pandemia en África iba a ser una bomba de relojería cuando ni los datos apuntaban a ese respecto. Y luego hay otra pregunta. He tenido que después... Primero, Patricia. ¿Te dices tú? Yo, por tratar de responder a la pregunta que Patricia hace, he tenido ocasión de discutir precisamente de este tema con miembros de reputados organismos científicos que han participado en algunos de los estudios que vaticinaron una enorme mortalidad de millones de personas en África. Y yo creo que hay un error de partida, según lo que a mí me han transmitido ellos, y es que era modelización del peor de los escenarios posibles, es lo que, digamos, ellos me han trasladado. Se modelizó a partir del comportamiento de un virus del que se desconocían todavía aspectos de cómo ese virus había impactado en la población europea. A partir de ahí se modelizó en la población africana, pero como decía antes, yo creo que no se tuvieron en cuenta determinadas especificidades. Yo creo que ese fue el error. Y que yo creo también, y me consta, que la ciencia está también en proceso de hacérselo mirar porque se publicaron determinados estudios que no contaban con todos los avales o que no habían pasado los filtros estos de lectura por pares, etcétera, que requieren normalmente los estudios científicos. Parece ser que la pandemia de coronavirus ha provocado la publicación de una enorme cantidad de estudios científicos
que no contaban con los avales necesarios o con que no respetaban los criterios necesarios a la hora de publicarse. Yo creo que ahí hay ese doble error. Y luego hay una cosa que a mí me sorprendió mucho también. Hablé con una persona que había liderado una investigación en la que se decía que iba a haber millones de muertos y me reconocía que se había hecho también un poco porque se estaban dando cuenta de que en África se estaban relajando mucho porque pensaban que con el calor no iba a matar tanto el coronavirus. Entonces, claro, a mí me sorprendió mucho esa respuesta porque digo, bueno, pero ¿y entonces estamos hablando de prevención y sensibilización o de ciencia? ¿Sabes? Porque si tú quieres hacer prevención o quieres sensibilizar o quieres advertir, lanzar un mensaje, vale. Pero si tú publicas un estudio científico en el que habla de que existe una previsión de que va a haber esta mortalidad, eso es otra cosa. ¿Sabes? Yo creo que hubo, para mí, ese doble error y creo que de alguna manera la comunidad científica también está inmersa en un proceso de asumir que se cometieron determinados errores. De hecho, al hilo de lo que dices, Pepe, a principios del mes de abril, porque lo tenía aquí apuntado entre todos coincidieron en un par de días titulares La Vanguardia. OMS, el calor no frenará el coronavirus en África. Y en el Confidencial, ni el calor ni tener una población muy joven van a salvar a África del coronavirus. Esta era la narrativa inicial de catástrofe, se viene, ¿no? Y bueno, es exactamente lo que dices. Cuidado que el calor no salva nada. Después nosotros hemos visto que el calor no ha salvado nada. Otra cosa que yo quería comentar es que yo, cuando empezó la pandemia, empezó ya a preocupar en Sudáfrica, yo recuerdo constantemente informaciones que venían de Sudáfrica, del presidente sudafricano y los expertos de allí que decían, cuidado, porque ahora ya estamos fastidiados, pero lo grave nuestro llegará en junio, julio. Desde abril, mayo, junio decían, no, lo fuerte está por venir, porque lo fuerte vendrá con el frío. Los africanos tenían clarísimo que su pico fuerte de pandemia iba a ser con el invierno fuerte, porque están en el hemisferio sur, ¿no? Que es algo que obviamente a mí me ha chocado mucho en comparación con aquí, ¿no? Aquí pasamos esta primera ola y nos vimos en una cierta, uy, qué bien, ¿no? Nos vimos en esta relajación que nos llevó a la segunda ola, pero yo creo que faltó, no sé si por temor económico o por lo que fuera, faltó la advertencia de, ojo, cuidado, que con el frío es cuando viene lo complicado y lo estamos viendo ahora en nuestro país. De todas formas, con respecto a todo esto, yo creo que también ese tipo de narrativas han pasado de una manera natural, porque es como si aceptáramos que cualquier cosa mala, terrible y hecatombe tiene que venir de África y tiene que pasar por África. O sea, normalmente estamos acostumbrados a la visión de muerte y destrucción. Y como está diciendo Pepe, el tema de coger un modelo y pasarlo sin considerar las características del continente africano o de un país africano, es algo como normal. Nosotros hace poco, el año pasado estábamos leyendo entrevistas que le hicieron a Stephen Smith, que es un periodista francés que trabaja, bueno, sobre el tema africano mucho, y él escribió un libro con una previsión de que iban a venir al continente europeo no sé cuántos millones de inmigrantes africanos y que iban a cambiar el color y la cultura del continente del continente europeo, cogiendo un modelo, me parece que era del crecimiento de México en los años 70, y si el continente africano se parecía a México en los años 70 y se daban las mismas dinámicas, pues íbamos a tener esto. México y Estados Unidos, sí. Era como algo totalmente enloquecido, no sé, desde mi perspectiva totalmente enloquecido. ¿Por qué? Precisamente esa relación, es como que cualquier cosa que le cueles al continente africano vale, y que bueno, puede pasar cualquier desgracia y nadie va a contestar a ese tipo de discursos o de mensajes. Y yo creo que eso lo ha visto más Pepe todavía. Nosotros lo vemos aquí en nuestro trabajo, pero Pepe debe ser el pan nuestro de cada día. No sé si Patricia, seguimos oyéndote fatal.
Voy a rescatar a Patricia, que no se la oye, y leo yo la pregunta que os lanza David Mouzo desde Argentina, ¿vale? No sé si me oís bien. Pregunta David si podrían profundizar qué interrelación ha habido con los medios latinoamericanos sobre África, si rescatan algún comentarista o medio. Y luego añade que dice que en Argentina hay una buena cantidad de africanistas hispanoparlantes, pero que ha faltado una mayor presencia en los medios de comunicación y cuando la ha habido no supera los confines nacionales. No sé si podéis contestar un poco a David. Bueno, lo que hablaba antes, de que sabemos que en América Latina, en Argentina, se lee muchas informaciones del continente africano. Casa África, por ejemplo, recibe muchísimas visitas y ahora que hemos pasado a este mundo virtual con las webinars y todo, percibimos mucha presencia de América Latina, ¿no? Obviamente habrá una parte del tema afrodescendiente que también es fuerte ahí y también hay africanistas, ¿no? Bueno, Homer Freixas, por ejemplo, que está en Argentina. Conocemos unos cuantos, pero ojalá nos conociéramos más, ¿no? Ojalá hubiera mucha más interacción y lo tenemos obviamente pendiente. Lo que está claro es que estaríamos encantados nosotros de hacer ese enlace de abrir esa puerta también a que más africanistas de América Latina se visibilizase su trabajo principalmente, ¿no? Si es que, como dice, no sale mucho de los confines nacionales. Vale. Patricia no puede hablar, no la oímos bien. Entonces, nada, me ha pedido simplemente que haga un poco de cierre porque son 1:30 y me ha dicho que no da tiempo para más. Así que nada, de su parte, que me he metido yo aquí un poco de apoyo. Nada, dar las gracias a los ponentes, desde luego a los participantes y bueno, pues a las instituciones que han colaborado en el seminario, que estoy al año de ellos, espero que haya muchos más. Patri también se lo llevó a Pepe Naranjo y a Casa África para, bueno, pues para seguir con estos temas. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Y muchas felicidades por la iniciativa y por todo lo que están haciendo. Adiós. Hasta luego, Pepe. Cuídate. Chao, igualmente. Chao.